¿Qué tal, amigos y amigas de este canal? Testigos de Jehová, bienvenidos. Pues vamos a seguir destruyendo el año 607, el año que sustentan los testigos de Jehová para que se cumplan 2520 años y les dé 1914. Recordar que esta doctrina no es de ellos, ¿eh? Charles Taze Russell se la robó a los adventistas y presbiterianos, que son los que por primera vez dijeron 2520 años, los 7 tiempos, 607, 1914. Esa doctrina no es de Testigos de Jehová, parte de Babilonia la Grande, como le dicen ellos. Es decir, Testigos, su doctrina de 1914 se basa en Babilonia. Muy bien, ya presenté un video anterior donde la arqueología establece que es el año 587, cuando Babilonia destruye a Jerusalén. Pasan 70 años y ya demostré cómo Darío, uno de los reyes persas, que es de la dinastía de Ciro, establece ese año. Puedes irlo a ver, son 3 videos anteriores a este. Ahí ya quedó destrozada la doctrina. Pero el testigo de Jehová no entiende. ¿Por qué? Porque ellos creen lo que les dice el cuerpo gobernante. Bueno, vamos a ver cómo no es 607, sino es el año 609. Y si es el 609, la caída de Jerusalén, se va para abajo toda su doctrina de 1914, como todo lo que se ha ido para abajo. Primero, tenemos que establecer en qué año cayó Babilonia a manos de Ciro el persa. ¿En qué año sucedió esto? Vamos a ver qué dice la historia, que es muy creíble, la arqueología, la ciencia, y qué dice el cuerpo gobernante. Así es que veamos, ¿en qué año cayó Babilonia? Iniciamos. De acuerdo a esta página que se encarga de estudiar la historia, que es muy confiable porque aparece el autor del artículo de febrero de 2024, Daniel Martínez, ¿cómo cayó el imperio babilónico? Una mirada a la historia antigua. La caída del imperio babilónico. El imperio babilónico, conocido como el imperio neobabilónico, llegó a su fin en el año 539 antes de Cristo, cuando fue conquistado por Ciro el Grande, rey de Persia. Muy bien, aquí tenemos de forma clara y en cualquier enciclopedia que tú busques, la caída de Babilonia se establece en el 539. Tan objetivo es este dato que el mismo cuerpo gobernante lo reconoce. Vamos a ver, ¿en qué año cayó Babilonia en manos de los medos y los persas, según el cuerpo gobernante? Veamos. Muy bien, la historia nos dice que el imperio babilónico cayó en el año 539 antes de Cristo. Ahora, ¿cuándo cayó el imperio de Babilonia para el cuerpo gobernante? En el año 539 antes de Cristo. ¿Quieres verlo? Mira, aquí la revista Despertar de mayo 2013, aquí en la página 12 y en este recuadro. ¿Qué dice el cuerpo gobernante? Leamos. La noche del 5 de octubre del año 539 antes de nuestra era, según nuestro calendario, sucedió lo imposible. La capital del imperio babilonio cayó en manos enemigas. Esa noche decisiva, el rey de Persia, Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y Persa, tomó la ciudad de Babilonia. Su estrategia fue brillante. Muy bien, entonces ya tenemos establecido el año en que cayó Babilonia, el año 539 antes de la era común, como dicen los testigos, o antes de Cristo. Muy bien, pero ¿cuándo concluyen los 70 años de cautiverio? ¿Concluyeron en el 539 o en el 537? Que nos dé la respuesta el cuerpo gobernante, ¿te parece? Vamos a ver cuándo concluyen los 70 años de cautiverio. Ya vimos que Babilonia cae en el año 539 antes de Cristo. Ahora, ¿cuándo concluyeron los 70 años? Para saberlo, de acuerdo con el cuerpo gobernante, vayamos a la revista Despertar de mayo 2013. Una liberación milagrosa. En 607 antes de nuestra era, ellos dicen el 607, Babilonia había arrasado Jerusalén.
y se había llevado a la mayoría de los sobrevivientes. Muy bien, esto está en la página 26. ¿Cuánto tiempo permanecerían en exilio los judíos? Cuando se hayan cumplido 70 años. Cuando se hayan cumplido 70 años. Pero fue en el año 607, es lo que vamos a investigar. Muy bien. ¿Cuánto permanecerían en el exilio los judíos? 70 años. Dice, cuando se hayan cumplido 70 años, dijo Dios, pediré cuentas al rey de Babilonia. Muy bien. Cuando se cumplieran los 70 años, Jehová pedirá cuentas al rey de Babilonia y a aquella nación, y ciertamente haré de ella yermos desolados hasta el tiempo indefinido. ¿Cuándo se cumplirían estos 70 años? Bien, se iban a cumplir cuando Jehová le pediría cuentas al rey de Babilonia. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? ¿O qué dice la Biblia? Tú lo puedes buscar en la Biblia. Es muy diferente la Biblia y la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver qué dice la traducción del Nuevo Mundo. Si es que se iba a pedir cuentas al rey de Babilonia para que concluyeran los 70 años. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Entonces, cuando se hayan cumplido 70 años, dijo Dios, pediré cuentas al rey de Babilonia. Vamos a ver Jeremías 25:12, traducción del Nuevo Mundo. Pero cuando se hayan cumplido 70 años, les pediré cuentas al rey de Babilonia y a esa nación por su horror, afirma Jehová, y haré que la tierra de los caldeos sea para siempre un desierto desolado. Muy bien, cuando se cumplan estos 70 años, ¿qué iba a hacer Jehová? Le iba a pedir cuentas al rey de Babilonia. ¿Perfecto? Hasta aquí va clarito. Los 70 años se van a cumplir cuando Jehová le pida cuentas al rey de Babilonia. Ya llevamos 2 puntos. En 539 cae Babilonia. ¿Y cuándo terminan los 70 años? Cuando Jehová le pida cuentas al rey de Babilonia. Pero hay más, amigo, amiga. Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a Jeremías 25:12, cuando se hayan terminado los 70 años, Jehová le va a pedir cuentas al rey de Babilonia. Fíjate, cuando se cumplan los 70 años. ¿Cuándo concluyeron los 70 años? Cuando Dios le pide cuentas al rey de Babilonia. Ahora, vayamos a la Atalaya de octubre de 2011, página 28. ¿Cuándo concluyeron los 70 años? El profeta Daniel, quien vivió en Babilonia hasta la llegada del imperio persa, calculó cuándo debían concluir los 70 años. A ver, ¿cuándo debían concluir los 70 años? Vamos a ver. Calculó cuándo debían concluir los 70 años. Yo, Daniel, escribió, estuve investigando en las escrituras sobre los 70 años que tenía que permanecer Jerusalén en ruinas, según la palabra dirigida por el Señor al profeta Jeremías. Muy bien. Daniel lo calculó, ¿eh? ¿Cuándo terminarían los 70 años? Sigue mencionando. Esdras meditó en las profecías de Jeremías y se asombró. Perdón, pero, repito. Esdras meditó en las profecías de Jeremías y asoció el final de los 70 años. ¿Con qué lo asoció? El final de los 70 años con el momento, fíjate, con el momento en que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo pasar pregón por todo su reino. Muy bien. ¿Cuándo concluían los 70 años? Aquí lo dice, ¿eh? Esdras lo asoció con el final de los 70 años, con el momento en que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo pasar pregón por todo su reino. Aquí hay un detalle interesante, ¿eh? Esdras asoció el momento cuando Jehová movió el espíritu de Ciro para destruir a Babilonia. Y cuando el momento en que Ciro pasó el pregón. ¿Cuál pregón? Un pregón muy interesante, que se considera la primera estrategia del respeto a derechos humanos. Aquí ya vimos, cuando comenzó esto, se asocia el fin de los 70 años, cuando Jehová le dice a Ciro, ya, vas a destruir Babilonia.
y cuando Ciro pasa el pregón. Vamos a ver qué dice la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, ¿cuándo concluyeron los 70 años? En el momento en que Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo pasar el pregón por todo su reino, de que estaban liberados los judíos. Miren, vamos a ver segunda de Crónicas 36, 21 y 22. Dice, se llevó cautivos a Babilonia, Nabucodonosor, se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos. Ellos, los judíos, fueron siervos de Babilonia, de Nabucodonosor, hasta llegaron a ser siervos o esclavos en Babilonia, hasta que el reino de Persia tomó el control. ¿Lo notaste? ¿Hasta cuándo llegaron a ser cautivos? Hasta que el reino de Persia tomó el control para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías hasta que la tierra pagó su deuda de sábado. Entonces, estuvieron cautivos hasta que el reino de Persia tomó el control para que se cumplieran las palabras de Jehová. Muy bien, quédate con esto. Hasta que el reino de Persia tomó el control. Ahí terminaron los 70 años. Todos los días que estuvo desolada guardó el sábado hasta cumplir 70 años. Y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos, de Nabucodonosor, hasta que el reino de Persia tomó el control para que se cumplieran las palabras de Jehová. 70 años. ¿Cuándo concluyeron los 70 años? Hasta que el reino de Persia tomó el control. Aquí está ya la clave. ¿Cuándo se cumplieron los 70 años? Cuando el rey de Persia tomó el control. ¿Y en qué año tomó el control? En el 539, no en el 537. Jaque mate. Lo dice la traducción. Lo dice la traducción. Iban a estar esclavos hasta que el rey de Persia tomara el control, porque Jehová sí lo mandó. ¿Y en qué año tomó el control Persia de Babilonia? En el 539, cuando Jehová ajustició a Babilonia. Jaque mate. Pero hay más, mira, algo más interesante todavía. Muy bien, entonces aquí el final de los 70 años se asocian con el momento en que Jehová movió el espíritu del rey de Persia e hizo pasar pregón por todo su reino, pregón de liberación. Vamos a ver, ¿cuándo fueron liberados los judíos? Vamos a ver, ¿cuándo fueron liberados los judíos? El pregón que puso fin al exilio se emitió en el primer año de Ciro, el rey de Persia. Perfecto. El primer año de Ciro fue cuando pasó el pregón, que emitió la libertad. Perfecto. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Vamos a ver, ¿cuándo se creó el decreto por Ciro? Vamos a analizar qué dice la traducción del Nuevo Mundo. Vayamos a segunda de Crónicas 36, 22. En el primer año del rey Ciro de Persia, el primer año del rey Ciro de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia, ¿lo notaste? Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías. El decreto que también puso por escrito decía, y si tú vas a la traducción del Nuevo Mundo, que son liberados, que tienen libertad. Muy bien. Entonces, Ciro establece un decreto de libertad. Pero hay algo interesante. ¿Cuándo aparece este decreto que da la libertad a los judíos? Vamos a la historia. Entonces, hasta aquí podemos ver que Jehová iba a establecer el fin de los 70 años cuando Ciro pusiera fin a Babilonia, cuando terminara. Jehová movió el espíritu y cuando se pasó el pregón sobre todo el reino para la libertad. Vamos a ver, este pregón, ¿cuándo se creó el decreto por Ciro? Si vamos a la historia, aquí en la Enciclopedia de Historia Universal del Mundo, escrito por Antonio Simón, traducido por Francisco Soto, publicado en 2012, aquí nos dice,
El cilindro de Ciro es un documento emitido por Ciro el Grande que consiste en un cilindro de arcilla con inscripciones en escritura cuneiforme acadia. El cilindro fue creado en 539, cuando tomó Babilonia. Muy bien, este pregón fue en el año 539. Y aquí les damos jaque mate. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí podemos ver cómo se dice que en el primer año de Ciro, el rey de Persia, Jehová movió al rey Ciro de Persia a proclamar un decreto donde se hablaba de la libertad de ellos. Uno, y este decreto se presenta en el año 539. Dos, en Segunda de Crónicas 36:20 se habla de que estuvieron cautivos hasta que el reino de Persia tomó el control. ¿Cuándo tomó el control? En el año 539. Qué interesante, ¿verdad? Y hay otro punto más. Pues aquí lo establece Jeremías 25:12. Cuando se hayan cumplido 70 años, le pediré cuentas al rey de Babilonia. ¿Y cuándo le pidió cuentas al rey de Babilonia? En el año 539. Ahí está la prueba. Todo apunta al año 539. Podemos graficarlo de la siguiente manera. Mira, ¿cuándo se creó el decreto por Ciro? En el año 539. Por eso, si fechamos el 539 antes de la era común y contamos 70 años hacia atrás, ¿hacia qué año nos lleva? 539, caída de Babilonia. También se crea el pregón de libertad en el 539. Si retrocedemos 10 años, 549, 20 años, 559, 30 años, 569, 40 años, 579, 50 años, 589 años, 60 años, 599 años y 70 años, 609. La caída de Jerusalén. En el año 609 fue la caída de Jerusalén por los babilonios, no en el 607. Y si lo graficamos, el 609, la caída de Jerusalén por babilonios, y contamos 2520 años de la historia, nos lleva al año de 1911. Jaque mate. Así de fácil, amigos. Así de fácil. El 607 no tiene fundamento ni histórico, ni arqueológico, ni antropológico, nada. Es más, no tiene sustento ni en la propia Biblia. Y es más, no tiene sustento en la doctrina de testigos de Jehová, porque esta doctrina es de Babilonia. Increíble. Los 3 puntos. Dice, cuando caiga Babilonia terminarán los 1000 años. ¿En qué año cayó Babilonia? En el 539. Cuando Ciro tome posesión de Babilonia, porque Jehová lo va a mover y le va a rendir cuentas a Babilonia. ¿Cuándo fue esto? En el 539. Cuando esté el pregón de libertad. ¿En qué año apareció el cilindro de Ciro? En el año 539. Todo apunta a eso. Jaque mate. Ah, pero el testigo de Jehová dice, no, es que estás mal, porque el 607 nos lleva al 537, porque cuando se liberó Babilonia, ahí no empieza a contar el fin de las 70 semanas, todavía estuvieron 2 años más en el 537 que llegaron al templo, a Jerusalén, perdón, a reconstruir el templo. Pues no, eso no tiene sustento. Ahí los textos que vimos dice, cuando le pida que me rinda cuentas al rey de Babilonia, cuando Ciro tome el poder y cuando pase el pregón, 539. Y esos 2 años que dices, es que fue cuando 2 años más que llegaron a reconstruir el templo, no, porque en el 537 no reconstruyeron el templo. ¿Quieres verlo? Mira, para que se caiga eso que quieres hacer. Vamos a ver. Permítanme. Pues vamos a mostrarle a los testigos de Jehová que no fue en el año 537. Aquí mi libro de historias bíblicas,
En la página 81, Historia 81, dice, confiando en ayuda divina. Aquí se habla de los 50,000 personas que hacen el viaje de Babilonia a Jerusalén y comienza a hablar de que quisieron restablecer, pero miren, pasan años, ya han pasado 17 años desde cuando los israelitas volvieron de Babilonia. Dios envía a sus profetas Ageos y Zacarías para que le digan a la gente que empiecen a construir de nuevo. ¿Lo notaron? Y más abajo menciona, dice, pasan muchos años más. Ahora, casi 48 años que el templo fue terminado. La gente de Jerusalén es pobre y la ciudad y el templo de Dios no se ven muy bonitos. Es decir, la reconstrucción del templo no fue en el año 537. Ya han pasado 17 años desde cuando los israelitas volvieron de Babilonia. Y Dios envía a Jehová y a Zacarías para que les digan que empiecen a construir de nuevo. Entonces, si tú me dices, es que son 2 años porque llegaron en el 537 y ahí, no, señores, no. Acabamos de ver cómo todo apunta al año 609. Y si le contamos 2520 años, nos lleva a 1911. Jaque mate. Investigador de la verdad quiere un debate. Ya le dije que se lo acepto. Le acepto el debate, pero tendrá que responder esto. Tendrá que responderlo. Los testigos de Jehová se han metido en un serio problema con esta doctrina, que es de Babilonia, no es de ellos. ¿Por qué? Porque al afirmar que el año 607 fue la clave y que pasaron 2520 años y que 1914, pues están siguiendo una doctrina de Babilonia la Grande. No fue el año 607, no fue el año 537, fue el año 539 y el año 609. Testigos de Jehová y sus doctrinas de 1914, jaque mate. Amigo, espero te haya gustado este video. A ver si investigador quiere debatir esto. Ya le tengo preparada preguntas estas que son geniales. Investigador Néstor, comunícate por el correo y hacemos el debate. Ya te dije, el tiempo. Yo también estoy ocupado. Pero si quieres, aquí está el primer punto. Refuta esto con tu propia literatura basura. Jaque mate. Amigo, denle un like, dejen su comentario, suscríbanse los que no lo están y compartan el video. Espero te haya gustado. Jaque mate a los 70 años, a los 2520 años y a la mentira de 1914. ¡Ánimo! Gracias. Hasta pronto.